¿Qué tal, ingenieros? Buenos días. El día de hoy vamos a ver el diseño de columnas a flexocompresión. Me dijeron que viéramos un problema práctico, ¿verdad? Acabamos de rechazar esta grúa, este diseño que revisáramos de una grúa torre, porque no cumplía con los requerimientos mínimos de esfuerzos, ¿verdad? Vamos a explicarlo, vamos a analizarlo muy rápido, de manera muy general, para que nos quede a todos claros. Bien, esta es una grúa torre, ¿verdad? Una grúa torre. La grúa torre tiene 45 metros de recorrido y tiene 36 metros de altura, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre apegarnos a los lineamientos, criterios, o más bien propiamente dicho, reglamentaciones de normatividades de ingeniería. En este caso vamos a utilizar lo que es el ACTM y el ISC. El ACTM es muy claro, nos indica, es la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales, y nos indica lo siguiente: hay una gráfica de esfuerzo deformación, ¿verdad? Es decir, el esfuerzo es proporcional a la deformación. Entonces, vertical, esfuerzo, horizontal, deformación. Esta zona, todos la sabemos, se llama zona elástica, ¿verdad? Es proporcional. Y bien, tenemos dos características: el módulo de Young y el esfuerzo de fluencia. Es decir, cuando ya el material fluye, cuando ya no es proporcional el esfuerzo con la deformación, ¿verdad? Cuando ya el material le quitas la carga y ya se queda deformado. Ese punto le llamamos esfuerzo de fluencia. Y el ACTM nos dice que vale para el acero a 36 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y para la fluencia 2530 kilogramos centímetros cuadrados, o 36.000 PSI, libras sobre pulgada cuadrada. Por eso le llamamos acero a 36. El ISC, ahora si nos vamos a la normatividad del ISC, el ISC lo que nos dice es lo siguiente: que el esfuerzo permisible del ISC es 0.6 veces la fluencia, ¿verdad? Es decir, 0.6 por 2530 me da 1518. También el ISC me dice que el factor de corrección de la columna siempre va a ser 128 para acero a 36. Y me da unos factores de anclaje en las columnas: empotrado y libre 2, empotrado y empotrado 0.5, empotrado y articulado 0.7, articulado y articulado 1. Bien, entonces hay que recordar muy rápido la forma en que trabaja una grúa torre, ¿verdad? La grúa torre lo que tiene es un plato aquí que nos permite que gire, ¿verdad? Que gire, ¿verdad? Es decir, puede cargar en este sentido y en este sentido y en este y en este. Gira 360 grados, ¿verdad? ¿Cuál es la característica entonces? Que finalmente la compresión la vamos a tener siempre en todos los sentidos, ¿verdad? Es decir, en este sentido comprime, en este sentido comprime, en este sentido comprime y en este sentido también, ¿verdad? Y la flexión también, cuando, a diferencia de las grúas viajeras o de edificios estáticos, la compresión va a venir en un sentido siempre. Perdón, la flexiocompresión viene en un sentido. Con la grúa viajera, por la particularidad que tiene de girar, la flexión viene en todos los sentidos. Por eso, a lo mejor aquí nuestro criterio del diseño de tener 120 centímetros, es decir, 1,5 metros, en los cuatro lados, es decir, ser un elemento simétrico, ¿verdad? Una pieza simétrica. ¿Estamos de acuerdo? Bien, empezamos, ¿verdad? Está hecho en nuestra grúa bajo las siguientes características: 120 centímetros o 1,5 metros, hecha de 4 ángulos de 4 pulgadas. Estas especificaciones vienen en el manual Inca, ¿verdad? Ese manual, para los que estamos en México, pues lo conocemos, ¿verdad? Lo conocemos y vemos que aquí vienen las propiedades geométricas de los perfiles, ¿verdad? De todos los perfiles, ¿estamos de acuerdo? De todos los perfiles. Para el ángulo, aquí viene, ¿estamos de acuerdo? Para cada país tiene su normatividad
o sus catálogos, que finalmente son análogos y tienen las mismas propiedades geométricas, ¿verdad? Todos nos referimos siempre al ISC. Bien, entonces lo que nos dice el ISC es lo siguiente. Nos dice, debes de sacar siempre una relación de esbeltez, que es el factor de anclaje por la longitud real entre el radio de giro mínimo, ¿verdad? Debe de ser menor que 200. Bien, ¿cómo calculo el radio de giro mínimo? Pues es la raíz cuadrada de la inercia mínima entre el área. Aquí no vamos a hablar de inercias mínimas porque finalmente tenemos que nuestra sección es simétrica, ¿verdad? Va a haber inercias mínimas cuando es asimétricas. No es el caso aquí, porque como les dije, me conviene que sea igual todas las inercias por el giro que tiene el brazo de la grúa, ¿verdad? Bien, entonces voy a calcular las inercias en función de estas especificaciones que me indica el manual de mis perfiles. Bien, la inercia es igual a la suma de las inercias más la suma del área por la distancia entre centroides al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo todos? Bien, entonces la inercia es 4 veces, porque son 4 ángulos, la inercia en X o en Y, porque es la misma, es simétrico. 4 veces la inercia de cada perfil, 1, 2, 3, 4, más 4 veces el área, que también me la da las características del perfil, las características geométricas, por la distancia entre centroides al cuadrado. ¿Cuál es la distancia entre centroides al cuadrado? Bien, la distancia entre centroides al cuadrado es esta distancia que me indica el manual, esta distancia, que es esta, menos la distancia total, ¿verdad? La distancia C, que es la distancia de la fibra más alejada al centro de gravedad. Entonces, 60 centímetros menos 2.74 me da 57.26. Esto lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Y hago mi operación y me da mi inercia. Bien, entonces ahora mi radio de giro, ¿cómo lo sustituyo? Pues de manera muy sencilla, ¿verdad? Lo que voy a hacer es sustituirlo en mi ecuación. Cuando yo sustituyo en mi ecuación, me da un radio de giro de 57.343 centímetros. Bien, este radio de giro, lo que hago ahora sí, ya lo voy a sustituir en la ecuación, ¿verdad? En esta ecuación para sacar mi relación de esbeltez, ¿estamos de acuerdo? Y mi relación de esbeltez me da que es 43.946, es menor a 200, ya pasó mi primer filtro, este es correcto, ya lo estoy cumpliendo, ¿verdad? Ya estoy cumpliendo que mi relación de esbeltez es menor, muy bien. Entonces ahora voy a checar lo que me dice el ISC, ¿utilizo esto o utilizo esto? Bien, como es mayor C, la corrección de la columna es mayor, entonces voy a utilizar la ecuación que lleva factor de seguridad, que es esto, ¿verdad? Pero debo de calcular mi factor de seguridad con esta ecuación que me dice la ISC. Yo es una recomendación, para no meter tantos números en mi ecuación, de una vez voy a hacer la relación de la división de la relación de esbeltez sobre la corrección de la columna, es decir, lo que me dio aquí de relación de esbeltez entre la corrección de la columna, para no evitar todas estas ecuacionzotas, ¿verdad? Entonces la hago lineal, ya hago la división y me da 0.343 y sustituyo primero en el factor de seguridad. Esta fórmula de factor de seguridad me la da aquí también el ISC, ¿estamos de acuerdo? Me la da ahí el ISC. El ISC incluso me dice, utiliza esto o esto, ¿verdad? Dependiendo si la corrección de la columna es mayor o es menor. Aquí como es mayor, por eso tengo que utilizar esta fórmula, ¿verdad? Que es esta que estamos poniendo aquí mismo. Bien, continuamos. Ya que calculo mi factor de seguridad, ahora sí, mi factor de seguridad lo voy a sustituir en la ecuación del esfuerzo permisible a compresión. Ajá. Si yo lo sustituyo, ya entonces esto que les había comentado, estas ecuaciones de cocientes grandes, pues ya me queda lineal, ¿verdad? Y ya lo hago más rápido, ¿verdad? Sustituyo, me da el factor de seguridad de 1.79 y con ese factor de seguridad ya me voy
la ecuación del esfuerzo permisible a compresión. ¿Estamos de acuerdo? Me da el esfuerzo permisible a compresión de 1330.246. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a incluso a ponerlo aquí con una rayita para que esté remarcado, ¿sale? Ahora vamos a calcular los esfuerzos reales. Los esfuerzos reales tengo el de compresión y el de flexión, ¿verdad? El de compresión, ¿cómo lo calculo? Pues el de compresión es muy sencillo. ¿Por qué? Porque hay que recordar todos que no es más que la fuerza entre el área, ¿verdad? Y la fuerza que va a actuar sobre nuestros elementos mecánico-estructurales, pues es primero la fuerza de 1000 kilogramos, ¿verdad? Que es vamos a llamarle que es la parte de mayor carga, ¿verdad? De mayor carga. Y un contrapeso aquí, un contrapeso de 4 toneladas. Aquí es importante hacerles la mención de esta tabla, ¿verdad? Siempre que seleccionamos una grúa torre, hay que tener en cuenta que entre más distancia es menor la carga y entre menor distancia es mayor la carga. ¿Estamos de acuerdo? Por eso siempre vamos a ponerle contrapesos aquí. Entonces es muy importante considerar nuestra tabla. Aquí, según había estado diseñada, ¿para qué? Para que nuestra carga, miren, como les había comentado, a 45 metros únicamente va a cargar 1000 kilogramos, ¿verdad? No así a 24 metros que carga 2 toneladas, ¿verdad? 2 toneladas a 45, 1 tonelada. Es decir, repito, esa relación entre mayor distancia, menor carga, entre menor distancia, mayor carga. Bien, eso es por el momento, ¿verdad? Que nos genera. Entonces ya vamos a los esfuerzos reales. Entonces son 1 tonelada de carga más el 4 toneladas del contrapeso, me da 5 toneladas entre el área, ¿verdad? Que son 4 por el área que me da de aquí, ¿estamos de acuerdo? Esa área. 4 por esa área me da 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El esfuerzo real a compresión, vamos a ponerle también a marcarlo aquí, ¿sale? El esfuerzo real a compresión, vamos a marcarlo aquí. Y luego el esfuerzo real a flexión, que el esfuerzo real a flexión no es otra cosa que el momento por la distancia más alejada del centroide entre la inercia. ¿El momento quién es? Pues la fuerza de 1000 kilogramos por la distancia, ¿verdad? Por la distancia de 45 metros. Pero bueno, vamos a ponerlo en centímetros, ¿verdad? 45 por 1 tonelada me da 4500 kilogramos sobre metros cuadrados, sobre centímetros cuadrados, perdón, por centímetros. ¿Estamos de acuerdo? C es la distancia que hay de la fibra más alejada al centro de gravedad, son 60. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este 60 lo voy a poner aquí. Y la inercia, ¿quién es la inercia? Los 164,000 que ya había calculado, ¿verdad? Y me da el esfuerzo de flexión real. Vamos a ponerlo aquí también. Bien, antes de continuar, sí me gustaría decirles que aquí el factor de anclaje lo consideré como 0.7. ¿Por qué? Porque está empotrado, se ve que aquí está ahogado en una cimentación de concreto, y luego viene articulado, ¿verdad? Es decir, viene con movimiento libre alrededor, ¿verdad? ¿Sí o no? Está articulado. Entonces está articulado y empotrado, ¿verdad? Articulado y empotrado. Entonces cuando yo multiplico aquí mi relación de esbeltez, 0.7 es el factor de anclaje por la longitud real de la columna, ¿verdad? Entonces entre el radio de giro mínimo, que es el que calculé, por eso me da la relación de esbeltez de 43. Bien, regresamos ya a la última parte. Vamos a sustituir ahora todo lo que yo tengo en color azul, para cumplir hacer la revisión del cumplimiento de la normatividad de la ISC por interacción. El esfuerzo real, ¿quién es? Es el que ya calculé, aquí está, ¿verdad? Lo pongo aquí, el esfuerzo real.
es el que calculé de 100, lo pongo aquí. Y luego el esfuerzo admisible a compresión es este, lo pongo aquí. Luego el esfuerzo real a flexión es el que calculé también, lo pongo aquí, ¿verdad? Luego el esfuerzo admisible a flexión es el que me da por normatividad del ISC, ¿verdad? 1518, ¿estamos de acuerdo? Aquí nos los da por normatividad del ISC, lo sustituyo aquí. Y me doy cuenta que 1.15 es mayor a 1, ¿verdad? Entonces no estoy cumpliendo, por eso no pasa. Por eso rechazamos esta columna metálica, ¿estamos de acuerdo? Entonces sí es importante que entendamos, que revisamos, y aquí lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Yo no puedo, puedo decir, bueno, cárguenla con menos, ¿verdad? Pero lo que se trata es de siempre cumplir las especificaciones del cliente, ¿verdad? Si él dice, yo la quiero que cargue 1000 kilogramos a 45 metros, bueno, pues hay que cumplir eso, y la forma de cumplir es o abro un poquito más para obtener mayor inercia, o cambio mis perfiles, ¿verdad? Tal vez a 6 pulgadas o igual a 4 por 3 octavos, no sé, hay muchas formas de solucionar el problema, ¿estamos de acuerdo? Pero sí evaluar, tener las herramientas necesarias para saber en qué momento pueden fallar, porque puede hasta colapsar, ¿verdad? Si yo no cumplo esto, fíjense, lo que no estoy cumpliendo prácticamente es en el momento. El real de la flexión es 1641, ¿verdad? Y el admisible es 1518. Aquí donde no cumplo es en flexión. Si se dan cuenta, fíjense, en compresión el real 100 y el admisible 1330. O sea, casi 10 veces estoy abajo, ¿verdad? En la parte de la relación de esbeltez, mínimo es 200, mi relación de esbeltez la traigo en 43, o sea, estoy 4 veces abajo de la relación de esbeltez, pero mi problema viene en la flexión, ¿estamos de acuerdo? 1641 contra 1518, entonces por ese motivo, por flexión, no está pasando. Por compresión no hay ningún problema, ni por la relación de esbeltez entre las secciones. El problema es la flexión, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando tengamos este tipo de elementos, hay que hacer nuestro análisis, y si no pasa, pues no pasó, y hay que buscar hay que hacer las recomendaciones o proponer las soluciones o alternativas que sean más ergonómicas, ¿verdad? Que nos cuesten menos, pero que solucionen el problema. Les digo aquí, ¿cómo podríamos, a mí cómo se me ocurriría tal vez decir, es que ya no tenemos más material, ya está comprado, ya. Bueno, pues abramos esto tantito, ¿verdad? Abramos más la sección, 10 centímetros más, y veamos si alcanza a pasar, porque vamos a aumentar mi inercia, ¿verdad? Digo, si no hay lana para materiales. Si a lo mejor hay lana para materiales y estamos restringidas por el espacio, por este cuadro, ¿verdad? Que es entonces, pues vamos a aumentar estos espesores, ¿verdad? En vez de 1/4 de 0.6, ponerlo a 3 octavos, puede ser, o de 6 pulgadas, ponerlo a 1/4, aumentamos las inercias, ¿verdad? Pero lo que sí hay que tratar de evitar es de decirle a nuestro cliente, ¿sabes qué? Te voy a mandar una grúa esta misma, pero de 500 kilogramos. O como que no hay que restringir a los clientes, más bien hay que resolver los problemas de ingeniería por parte de nosotros. Bueno, estoy a la orden para cualquier sugerencia o comentario, ya saben, frodriguezl@ipn.mx o al WhatsApp 55 1041 0432. Para México, y para los ingenieros que nos ven en Perú o en otros países, pues con la Lada de México. Estoy a sus órdenes, jóvenes. Tengan buena tarde. Con permiso, buen día.